Desde siempre, los monasterios medievales han sido vistos como baluartes de fe, pureza y devoción. Pero ¿qué pasaba realmente detrás de esos muros en las noches más sagradas del año, como la Navidad? ¿Eran tan santos como nos han hecho creer los libros de historia? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros y atrevidos que marcaban la celebración de estas fechas, donde la línea entre la santidad y el pecado era mucho más difusa de lo que podrías imaginar. Se dice que, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo y el monasterio dormía, sombras misteriosas se deslizaban por los pasillos silenciosos durante la Nochebuena. Monjas envueltas en hábitos negros como la noche abandonaban sus celdas con pasos cautelosos, moviéndose con una mezcla de temor y emoción hacia puntos secretos cerca de las murallas. Lo que sucedía en esos encuentros nocturnos de Navidad era algo que desafiaba todas las normas religiosas y sociales de la época. Las crónicas más osadas relatan cómo algunas comunidades monásticas se convertían en verdaderos focos de actividad clandestina durante las fiestas navideñas. En un monasterio italiano del siglo XI, por ejemplo, se descubrió que las monjas habían construido túneles secretos que las conectaban con los palacios de la nobleza local. Estos pasadizos no solo servían para escapar de la opresión de la vida monástica, sino también para organizar reuniones especiales con hombres de alta posición durante las celebraciones. Estas citas, al principio simples encuentros sociales para compartir pan y vino, pronto derivaron en algo mucho más intenso y prohibido. ¿Puedes imaginar la magnitud del escándalo si estas historias se hubieran revelado en su tiempo? Pero este es solo el principio. Las mujeres que ingresaban a los conventos a menudo lo hacían contra su voluntad, enviadas por familias que buscaban proteger su honor o evitar matrimonios inconvenientes. Sin embargo, una vez dentro, muchas se negaban a vivir bajo las estrictas reglas que les imponía la Iglesia, y Navidad era el momento perfecto para desafiarlas. Algunas lograron transformar los conventos en espacios de resistencia e incluso en centros de aprendizaje y empoderamiento femenino. En un monasterio francés del siglo XV, por ejemplo, se descubrió una biblioteca oculta que contenía manuscritos de alquimia, astrología y ciencias naturales. Durante las noches navideñas, estas monjas seleccionaban cuidadosamente los textos prohibidos y los discutían en secreto, compartiendo conocimientos mientras la Iglesia celebraba la misa oficial. Se dice que incluso intercambiaban regalos simbólicos entre ellas, pequeñas mezclas de hierbas curativas, amuletos y recetas secretas que desafiaban los límites impuestos por las autoridades eclesiásticas. Pero la resistencia no solo se manifestaba a través del conocimiento. Muchas monjas también desafiaban las normas en busca de libertad personal y conexión emocional. Numerosos documentos mencionan encuentros clandestinos que tenían lugar cerca de las murallas de los conventos durante la Navidad. Algunas historias hablan de monjas que utilizaban disfraces para mezclarse con la población local en las festividades, mientras que otras relatan escapadas más elaboradas usando puertas secretas y complicados sistemas de señales. En un caso especialmente controvertido, un grupo de monjas en un convento alemán organizaba reuniones nocturnas con caballeros de la nobleza durante la noche de Navidad. Estas citas, al principio vistas como un escándalo menor, pronto se convirtieron en el foco de una investigación por parte de las autoridades religiosas. A pesar de los intentos de silenciar estos hechos, algunos registros sobrevivieron, ofreciendo un vistazo fascinante a un lado completamente inesperado de la vida monástica. Y no todo terminaba con encuentros amorosos. Las monjas también jugaban un papel fundamental en el campo de la medicina, especialmente en la Navidad, cuando las enfermedades y heridas eran más comunes debido al frío y las condiciones precarias. En una época en la que los conocimientos médicos eran limitados, ellas desarrollaron remedios naturales basados en hierbas y plantas. Elaboraban bálsamos, ungüentos e infusiones que muchos consideraban milagrosos. Sin embargo, estas prácticas también las ponían en riesgo, ya que a menudo eran acusadas de brujería por los sectores más conservadores de la Iglesia. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida monástica eran los rituales secretos que mezclaban tradiciones cristianas con costumbres paganas, especialmente en Navidad. En ciertos conventos de España, se descubrieron altares ocultos donde se realizaban ceremonias nocturnas bajo la luz de las velas, combinando oraciones con cantos antiguos y objetos simbólicos que desafiaban la ortodoxia cristiana. Estas prácticas, aunque oficialmente descritas como actos de devoción navideña,
tenían un carácter más místico y espiritual, heredado de tradiciones mucho más antiguas. Por supuesto, no todas las historias son de resistencia o desafío. Algunas abadesas llegaron a acumular un nivel de poder que rivalizaba con el de los nobles locales. Estas líderes administraban tierras, negociaban con reyes y protegían a mujeres que buscaban escapar de matrimonios abusivos o de la opresión social. En un caso famoso, una abadía francesa del siglo XI se declaró independiente de la jurisdicción del obispo local, convirtiéndose en un refugio seguro para aquellas que buscaban una segunda oportunidad en la vida. Estas historias nos muestran que la vida monástica medieval, incluso durante la Navidad, era mucho más compleja de lo que los relatos oficiales nos han hecho creer. Detrás de los muros de los conventos no solo se oraba y reflexionaba, sino que también se vivía, se aprendía y, sobre